herramienta referida al estrés en pacientes prequirúrgicos, la relación con las características y la evolución postoperatoria en un hospital público de la ciudad de San Miguel de Tucumán. La comisión de supervisión estuvo integrada por la doctora Abigail Chercha, directora, el doctor Antonio Brahim y la licenciada Noemí Gutiérrez. La cirugía es un procedimiento invasivo que por su misma naturaleza se constituye en un factor estresante. La evolución postoperatoria puede variar en función de la situación emocional de los pacientes y en muchas investigaciones se ha estudiado el impacto que produce la interrupción preoperatoria en la recuperación de los pacientes. La ansiedad, una reacción usual en los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, depende de múltiples factores. Algunos de ellos están mencionados en esta diapositiva, como por ejemplo el entorno hospitalario, que puede ser un medio extraño, hostil, amenazante para las personas, donde se pierde muchas veces la intimidad, donde hay interrelación con personas extrañas, y a esto se suma las características propias del quirófano, con las técnicas y procedimientos invasivos. Los miedos y temores, entre los miedos el más recurrente es el miedo a la anestesia, el miedo a no despertar, y en última instancia es el miedo a la muerte. También está el miedo al dolor postoperatorio, al resultado de la cirugía, a la invalidez, a la postración, a la dependencia. Esto tiene mucho que ver con las experiencias previas, no solo de los pacientes, sino también de sus familiares, amigos y allegados. Y también la personalidad afecta el nivel de ansiedad, porque algunos individuos, por ejemplo, con personalidad de tipo A, son más propensos a desarrollar una mayor intensidad en la ansiedad. Y por otra parte, todos estos factores se involucran directamente con la evaluación que cada una de las personas haga de la situación, esta situación de la cirugía, y de los control o los recursos que puedan tener para afrontar la situación. El estudio de la ansiedad en el ámbito quirúrgico se remonta a las décadas de 1940, 1950. Pese a ello, hay mucha reticencia en el equipo de salud para considerar al estrés como un problema que involucre a todos los miembros del equipo. Serie y el concepto de estrés. El origen de la palabra estrés proviene de la física y está relacionada con las fuerzas que están sometidas a las estructuras y que determinan en ellas cambios o modificaciones. Serie, denominado el padre del estrés, siendo todavía estudiante, había observado que una situación similar a la que ocurría en la física la observaba él en sus animales de experimentación y en los pacientes a los que atendía. Y en el año 1936 se le publica su primer artículo científico donde define al estrés como una respuesta no específica a diferentes estímulos. 20 años
También en esta oportunidad, al describir el estrés, señala también lo que él denomina como síndrome general de adaptación, con sus tres etapas: alarma, resistencia y agotamiento. 20 años después de su primera publicación en el año 1956, Selye publica uno de sus libros más importantes, El estrés de la vida. Selye publicó más de 15.000 artículos científicos, todos, la mayoría de ellos referidos al estrés, y más de 30 libros, aunque hay autores que dicen que fueron más de 17.000 y más de 39.000 libros. El estrés y la relación individuo-entorno. Richard Lazarus, en el año 1991, en su libro Emoción y Adaptación, describe al estrés como la relación entre el individuo y el entorno. Adaptado o entendido por el individuo como un elemento extraño, amenazante y que supera sus capacidades para afrontarlo. De ahí que todo estímulo que sea evaluado desde lo emocional y desde lo cognitivo como amenazante se constituye en un estresor. La evaluación cognitiva. Ya en el siglo I, Epicteto dijo que las personas no sufren por las cosas, sino por la visión que tienen de las cosas. No es el estímulo lo que define al estrés, sino la evaluación que cada individuo haga de ese estímulo. La reacción al estrés. Si bien en un primer momento se consideró al estrés como una patología, fundamentalmente por acción de la estimulación de las glándulas suprarrenales, hoy sabemos que el estrés es un proceso adaptativo necesario para mantener la homeostasis y necesario también para la supervivencia. Así, Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, en el año 1859, señala: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Podemos decir que el estrés es como una cuerda de violín. Si la tensión es excesiva, comienza a sonar mal y termina por romperse. Así el estrés es necesario para provocar la adaptación a los cambios, y cuando los estímulos tienen una duración limitada y una determinada intensidad, dan origen a reacciones adaptativas y se denomina euestrés. En tanto que cuando el estímulo se prolonga en el tiempo, se hace crónico y se intensifica, las reacciones ya no son adaptativas, se denomina distrés y afecta la salud, las relaciones interpersonales, el rendimiento académico. Los estresores y la respuesta emocional. Podemos clasificar a los estresores como estresores biogénicos y psicosociales. Los estresores biogénicos son aquellos que no necesitan de la participación de la corteza cerebral
para generar la respuesta al estrés. La primera respuesta de reacción o alarma que Selye describe en su síndrome general de adaptación. En tanto que los estímulos biopsicosociales son aquellos que, además de requerir la participación del tallo encefálico y particularmente estructuras anatómicas como el locus cerebrus, el sistema límbico, amígdala, hipocampo, la corteza necesitan también la participación de la corteza prefrontal. El estímulo toma así carácter emocional en la amígdala, dependiendo fundamentalmente de las experiencias previas que proporciona el hipocampo. Este estímulo luego es evaluado por la corteza prefrontal, lo que como resultado va a modular la respuesta al estrés. La respuesta al estrés agudo está dada fundamentalmente por la acción de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Entre los síntomas biológicos más significativos podemos mencionar los que vemos en esta diapositiva: dilatación de las pupilas, aumento de la sudoración, broncodilatación, taquicardia, mayor producción de glucosa, piloerección, disminución de secreciones de jugos digestivos, esfínteres cerrados y disminución de las secreciones en páncreas. Todo esto provoca, como decíamos, la reacción de lucha o huida, fase de alarma del síndrome general de adaptación. En este esquema, someramente hemos tratado de describir cómo es el proceso del estrés. El hipotálamo recibe proyecciones noradrenérgicas del locus cerebrus, recibe también proyecciones del tálamo, del sistema límbico, de la corteza cerebral, entre otras estructuras anatómicas, y emite proyecciones hacia eferencias, ¿no es cierto?, hacia el tálamo, el tallo encefálico y hacia la hipófisis. Los estímulos también, entre otras estructuras, porque existen más proyecciones. Los estímulos biogénicos y psicológicos que acabamos de describir van a actuar sobre los núcleos paraventriculares del hipotálamo. Ello provoca la estimulación de las neuronas preganglionares simpáticas que se encuentran en la médula espinal. La estimulación del sistema simpático produce la liberación por la médula suprarrenal de adrenalina y noradrenalina. Esta adrenalina y noradrenalina va a continuar con el efecto de la noradrenalina encefálica. También la estimulación de los núcleos paraventriculares del hipotálamo provoca la secreción de la CDH, hormona estimulante de la corticotrofina, que provoca la liberación por la hipófisis del ACTH. El ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal, produciendo la liberación de cortisol, que disminuye los procesos inflamatorios al inhibir las citoquinas, al suprimir linfocitos, anticuerpos, células asesinas. Por otra parte, el cortisol
negativo en los núcleos paraventriculares del hipotálamo. Aunque para Selye lo más importante fue la estimulación del sistema autónomo simpático y del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, hoy sabemos que en el estrés hay una respuesta generalizada de los sistemas psiconeuro, endocrino e inmunológico. Así, el sistema nervioso, que reconoce estímulos cognitivos como los estímulos biológicos y psicológicos, responde a través de la estimulación de las glándulas endocrinas, las que a su vez van a inhibir al sistema inmunológico. El sistema inmunológico reconoce estímulos no cognitivos como la presencia de microorganismos, como células malignas, y elabora ante estos estímulos la citoquina, que son a su vez reconocidas por el sistema nervioso y reinician el ciclo, de manera que existe una íntima vinculación entre estos sistemas. La cirugía como estresor biopsicosocial, pese a los avances científicos y tecnológicos, la cirugía sigue siendo un estímulo biopsicosocial importante para muchas personas y ha dado lugar a lo que nosotros denominamos estrés prequirúrgico y al estrés quirúrgico. Llamamos estrés prequirúrgico a la alteración emocional que ocurre antes que se realice la cirugía, antes del acto anestésico, antes de la aparición del dolor. En tanto que estrés quirúrgico es una reacción neuroendocrino-metabólica ante la agresión de la cirugía, es decir, ante la injuria tisular. Esta investigación tiene su punto de partida en la observación realizada en las salas del hospital, en las salas de cirugía del Hospital Ángel C. Padilla, donde me desempeñé como JTP y posteriormente como profesora de la cátedra de enfermería quirúrgica. De la observación cotidiana de pacientes en etapa prequirúrgica, surge la inquietud por el tema que plantea interrogantes, como por ejemplo, ¿existen en nuestros pacientes manifestaciones de estrés? Estas expresiones están relacionadas con sus características y con la evolución postoperatoria. En base a estas premisas se ha elaborado la hipótesis, el objetivo general y específico y el propósito de este trabajo. La hipótesis, el estrés prequirúrgico, se relaciona con las características de los pacientes e influye en la evolución postoperatoria. El objetivo general, investigar la relación del estrés prequirúrgico con las características de los pacientes y su evolución postoperatoria. Los objetivos específicos, identificar la presencia o ausencia de síntomas de estrés en los pacientes internados en el servicio de cirugía del Hospital Ángel C. Padilla en el periodo preoperatorio inmediato. Determinar si existe relación entre las expresiones de estrés, las características de los pacientes estudiados y la evolución postoperatoria. El propósito final
fue la formulación de un programa de educación preoperatoria aplicada por el personal de enfermería a fin de disminuir los efectos indeseables del estrés, material y método. Esta investigación fue de tipo observacional, descriptiva, cuantitativa, de corte transversal. Población nuestra se estudió adultos, mujeres y varones con cirugías programadas del servicio de cirugía del Hospital Padilla de la ciudad de San Miguel de Tucumán desde marzo de 2011 a enero de 2012. Se estudiaron los pacientes que pertenecían a salas de cirugías de mujeres y varones que ingresaban los días lunes y miércoles. Se tomó una semana para la sala de mujeres, otra para las salas de varones y se fue alternando. Ingresaron 127 pacientes, de los cuales se incluyeron 34 y finalmente se analizaron 93. Se incluyeron varones y mujeres cuya edad osciló entre los 18 y 70 años, con cirugías programadas, sin dolor intenso en el momento de la internación y con total lucidez. Se excluyeron los pacientes con patologías psiquiátricas y los que no podían proporcionar información confiable. Los instrumentos de recolección de datos fueron un cuestionario estructurado, la guía de observación, evaluación y registro de parámetros vitales, planillas de controles y tratamientos preoperatorios y postoperatorio, valoración del dolor a través de la escala visual análoga. Las variables que se estudiaron fueron como variable independiente el estrés prequirúrgico y como variables dependientes las características de los pacientes y la evolución postoperatoria. Este estudio tuvo dos etapas claramente definidas. Una de ellas fue la etapa preoperatoria y la otra la etapa postoperatoria. Durante la etapa preoperatoria se estudiaron las variables características de los pacientes y estrés prequirúrgico en relación a las características de los pacientes. Se evaluaron datos sociodemográficos, clínicos, de experiencias y conocimientos sobre la cirugía, que fueron obtenidos a través de entrevistas, cuestionarios, historias clínicas, registros de enfermería. En relación al estrés prequirúrgico, se estudiaron las manifestaciones fisiológicas, emocionales y conductuales del estrés que se recogieron a través del control de los signos vitales, el cuestionario y la guía de observación. En esta etapa preoperatoria también se explicó a los pacientes la escala de valoración análoga del dolor, que tiene una puntuación del 0 al 10, el 0 ausencia del dolor y el 10 el mayor dolor posible. El objetivo era que los pacientes aprendieran a autoevaluar el dolor a fin de realizar los informes de la etapa postoperatoria. En cuanto a la variable evolución postoperatoria, fue medida a través de algunos parámetros con los que podemos determinar la evolución postoperatoria. Sus resultados fueron registrados en las planillas de
intensidad del dolor a través de los autoinformes de los pacientes. La primera diuresis producida generalmente entre las 6 y las 8 horas después del acto quirúrgico. En la herida operatoria se valoró la presencia de humedad o si estaban mojadas las gasas y apósitos que cubrían la herida. En cuanto al reinicio de la alimentación oral y la movilización de ambulación, estos parámetros están vinculados muy directamente con la primera diuresis que se produce más o menos en el mismo tiempo cuando las condiciones son normales. Y en el tiempo de internación se tuvo en cuenta el tiempo real de internación comparado con el tiempo esperable de acuerdo a la patología, de acuerdo al tipo de cirugía. Los resultados se han analizado, se ha hecho un análisis descriptivo de las variables del estudio y una asociación entre las variables de interés. El análisis descriptivo solamente nos muestra acá igual proporción más o menos entre el sexo femenino y el sexo masculino. Más o menos la tercera parte de la muestra tuvo primaria completa y secundaria incompleta. Las dos terceras partes de los pacientes presentan necesidades básicas satisfechas. Más del 50% de los pacientes no trabajan y aquellos que lo hacen se desempeñan como cuentapropistas u operarios no especializados. En cuanto a la información, una tercera parte de los pacientes declara haber recibido información, en su mayor parte proporcionada por el médico. Cuando se les preguntó si comprendieron la información, la mayor parte de ellos dijo que sí la había comprendido. Las dificultades para conciliar el sueño, más del 58% expresan dificultades para conciliar el sueño las 72 horas previas al acto quirúrgico. También dificultades para mantener el sueño en las dos terceras partes de la muestra en el mismo lapso de tiempo y aproximadamente el 50% de los pacientes declara que duermen menos de 6 horas. Ante la pregunta si se pospuso la cirugía, aproximadamente la tercera parte de los pacientes informa que sí se pospuso la cirugía en una gran proporción ocasionada por problemas inherentes al servicio. A la respuesta si sienten miedo, gran número de pacientes dijo que no tenía miedo. Esta tabla muestra los pacientes según manifestaciones físicas y conductuales del estrés. Es un poco complicada la tabla, pero podemos decir que el mayor porcentaje se encuentra dentro de los indicadores que miden comunicación y actividad psicomotriz. Algo también importante es que la puntuación es negativa en la mayoría de los casos en estos ítems. De acuerdo a la internación, más del 70% de los pacientes tuvo una internación regular de 1 a 3 días y solo un 8% se prolongó la internación por algunas complicaciones, la más importante, complicaciones en la
el análisis diferencial. La relación de las variables se analizó con el programa SPSS y la significación estadística se realizó a través del test exacto de Fisher y con una probabilidad de error menor al 5%, se rechazó la hipótesis nula. En este gráfico podemos observar un análisis de clases latentes. Se denominan clases latentes aquellas variables que no pueden ser evaluadas directamente, pero que sí se lo puede hacer a través de otras variables que se llaman observables o indicadores. El análisis de clases latentes supone que una población está dividida en dos o más clases y que los individuos de cada clase tienen características semejantes, pero que se diferencian de las otras clases. En este estudio se obtuvieron dos clases o dos grupos que se denominaron clase 1 menor estrés y clase 2 mayor estrés. Los indicadores que se tuvieron en cuenta para el análisis de las clases latentes fueron los que se recogieron a través de la guía de observación, a excepción del número 3, del número 11 y del número 12, que pertenecen al cuestionario estructurado. Al determinar las clases latentes, se obtuvo un mayor porcentaje, un 83% de pacientes con estrés mínimo. Al establecer las relaciones entre la variable estrés y las variables dependientes, se observó significación estadística entre sexo y estrés desexacto de Fisher P menor a 0.036. En el grupo de pacientes de sexo femenino se observó el mayor porcentaje de pacientes de mayor estrés o clase 2. Relación estrés y situación laboral, test exacto de Fisher, P menor a 0.01. En el grupo de pacientes que no trabajan, se observó también el mayor porcentaje de individuos con clase 2. Estrés y cirugía propuesta por un test exacto de Fisher P menor a 0.150, se observó que en el grupo de pacientes con cirugía propuesta había mayor proporción de pacientes de clase 2. En cuanto al dolor en las primeras horas de la cirugía, se observó significación estadística por un test exacto de Fisher P menor a 0.025. En el grupo que presentó mayor dolor, también se observa mayor cantidad de individuos pertenecientes a la clase 2. Las conclusiones: se identifican signos y síntomas de estrés en un 17% de la muestra, mientras que un 83% presenta menor estrés. Al relacionar las características de los pacientes con las expresiones de mayor estrés, solo se encontró diferencia estadísticamente significativa en las variables situación laboral y sexo mayor estrés en mujeres y en pacientes que no trabajaban. En cuanto a las características experienciales,
se evidenció que los pacientes a los que se les había pospuesto la cirugía presentaban mayor estrés. En la evolución posoperatoria, los pacientes con mayor estrés presentaron un incremento del dolor en las primeras horas posoperatorias. La discusión en este trabajo se ha analizado el estrés prequirúrgico con las características de los pacientes y la evolución posoperatoria a través de los indicadores de manifestaciones fisiológicas, emocionales y conductuales del estrés y mediante un análisis de clases latentes se obtuvieron dos clases, la clase 1 y la clase 2. En función de estas dos clases se estudió la relación con las variables dependientes. Y al igual que en otras investigaciones, se encontró significación estadística entre sexo y situación laboral. Muchas investigaciones describen el mayor estrés en el sexo femenino. Por otra parte, los autores expresan que en las personas que no tienen un trabajo estable se observa mayor ansiedad, mayor hostilidad, mayor violencia y por ende mayor estrés. En cuanto a las cirugías propuestas, en nuestro estudio encontramos relación o significación estadística, pero la mayoría de las cirugías fueron compuestas por razones de servicio. No se encontró en la bibliografía consultada referencias al respecto, sí que algunas suspensiones de la cirugía se producían, pero por decisión del paciente. En cuanto a la etapa posoperatoria, se encontró significación estadística con el dolor posoperatorio, al igual que en muchas investigaciones. El dolor posoperatorio, máximo referente del dolor agudo y provocado por el trauma quirúrgico, depende de factores fisiológicos y emocionales. No se encontró significación estadística con el resto de las variables estudiadas. No obstante, otras investigaciones han encontrado relación entre necesidades básicas insatisfechas y estrés, entre religión y estrés. Al respecto, los autores señalan que el estrés la religión puede ser considerada como un factor protector del estrés. Entre las variables cognitivas que fueron muy estudiadas en las investigaciones consultadas, la mayoría de ellas se refieren al impacto de la instrucción preoperatoria en la evolución de los pacientes. Otras investigaciones han encontrado significación estadística entre alteraciones de los parámetros vitales, en particular tensión arterial y frecuencia cardíaca, con el mayor estrés, y también con las complicaciones posoperatorias, refiriéndose particularmente a cómo el tiempo de internación se prolonga con las complicaciones que los enfermos pueden presentar. Este estudio ha tenido, creo que muchas dificultades y limitaciones. Acá voy a enumerar las más importantes. Pensamos
que una de las dificultades fue que los instrumentos utilizados, en este caso la guía de observación con su puntuación en muchos ítems negativa. Quiero decir también por qué se eligió la guía de observación. Pensamos que una de las funciones más importantes de los enfermeros es la observación. Por otra parte, la puntuación negativa podría estar relacionada con el perfil sociocultural de los pacientes. Recordemos que en nuestra muestra tuvimos una tercera parte de pacientes con necesidades básicas insatisfechas, que más de la mitad de los pacientes no trabajaban. Esto nos puede dar un perfil sociocultural de una clase baja o media baja. Sabemos que las personas pertenecientes a estas clases sociales se caracterizan por ser conformistas, resignadas, con baja autoestima. Eso podría también haber sido el motivo por el que no se encontró significación estadística entre información recibida y comprendida. Recordemos también que la mayor parte de la información fue proporcionada por el médico. El médico tiene por lo general un tiempo muy limitado para este tipo de actividades. El tiempo que se disponía para las entrevistas era también relativamente corto. Por otra parte, el uso de la terminología, la ansiedad que presentan los enfermos pueden ser factores que influyan en la no comprensión. También sabemos que muchas veces el paciente siente temor ante el médico y prefiere asentir que insistir con la información. Por otra parte, también creemos que no se puede hablar de que la información pueda ser comprendida totalmente si antes no se estableció una relación de empatía. En este caso, proponemos un programa de instrucción preoperatoria donde se pueda disponer más tiempo a estos efectos. Dentro de los marcadores que se utilizaron para evaluar el grado de estrés, se eligieron los parámetros vitales, también por entender que es una función que está dentro de las incumbencias de los enfermeros, que tiene bajo costo, que es una actividad rutinaria en todos los servicios, que lo sabemos, que se pueden utilizar otros marcadores como el cortisol, dosaje de cortisol, ACTH, prolactina, y en este momento se está hablando del marcador por excelencia, que es el CRH. En este caso, por cuestiones económicas, era imposible utilizar estos marcadores. Por otra parte, hubiéramos necesitado mayor tiempo en el preoperatorio y no deja de ser una técnica más invasiva el tener que hacer una extracción para tomar la muestra. El tamaño de la muestra, pensamos que de haber incrementado el tamaño de la muestra habría menor posibilidad de cometer errores de tipo 2, es decir, considerar la hipótesis nula como verdadera cuando no lo es, o sea, hubiéramos tenido menos falsos negativos. Y en cuanto a la complejidad de la cirugía, se trabajó en un servicio relativamente de mediana complejidad. Pensamos que si hubiéramos tomado
pacientes con mayor complejidad de la cirugía, hubiéramos encontrado mayor significación estadística entre las variables estudiadas. La exposición de los objetivos alcanzados junto a la reflexión sobre sus limitaciones nos permiten sugerir algunas líneas de investigación, como podría ser la aplicación de un programa de inducción preoperatoria y la investigación de sus efectos. En este programa podrían incluirse otras variables como la satisfacción del usuario, muy importantes para evaluar la calidad del cuidado, y también otros instrumentos para recolección de datos, como podría ser el test de Kielbecker, que consta de 40 ítems que, como dije, era imposible aplicarlo en este estudio. El programa de inducción y preparación preoperatoria propuesto en esta tesis consiste en la creación de un consultorio de enfermería donde serían derivados los pacientes en los que ya se haya decidido el acto quirúrgico, o sea que estén en el preoperatorio inmediato, y sería también la oportunidad para establecer esa primera relación de empatía, no solo con el paciente, sino también con su familia, tan importante para el desarrollo del proceso quirúrgico. En esta entrevista se haría una valoración de las necesidades de los pacientes, priorizándolas, planificando los cuidados y la intervención, que estaría dirigida fundamentalmente a la enseñanza y a la información. La información no solo debe ser hacia el paciente, sino también hacia la familia. Por supuesto que todo esto adaptado, adecuado a cada una de las necesidades que se hayan detectado durante la entrevista. Y así, fundamentalmente, nos estaremos orientando hacia la preparación física de los pacientes, la enseñanza de ejercicios que tiendan a la prevención de complicaciones respiratorias, circulatorias, a la información sobre sensaciones probables en el postoperatorio, particularmente dolor y autoinforme de la intensidad del dolor, frío, molestias posoperatorias. En relación a los procedimientos quirúrgicos y anestésicos, sería el médico cirujano y el anestesiólogo el encargado de proporcionar la información. Se trata de esta manera de trabajar en un equipo donde cada uno de sus integrantes deba responder a sus propias incumbencias. En este equipo también podría estar presente un psicólogo, un asistente social o cualquier profesional que fuere necesario. Los enfermeros debemos tener conocimientos y habilidades que nos permitan satisfacer las necesidades de cuidado de nuestros pacientes. La información es un derecho del paciente y es obligación del enfermero brindar información. De esta manera estaremos trascendiendo de un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial. El miedo ha sido la enfermedad del
siglo XX, la información, el remedio del siglo XXI. Más allá de las diferencias culturales, sociales y económicas de las personas, subyacen creencias, ideas erróneas que deben ser despejadas. Por otra parte, no nos podemos olvidar que la capacidad de decisión de las personas está íntimamente relacionada con su historia de vida, con sus experiencias previas. De ahí que la información pueda disminuir el estrés, la ansiedad y al mismo tiempo permitirle al enfermo una participación activa y comprometida en su tratamiento que va evidentemente a redundar en una mejor evolución posoperatoria. Y por último, una frase de la Madre Teresa de Calcuta: detrás de cada logro hay otro desafío. Esta investigación plantea incógnitas, plantea interrogantes y también un nuevo desafío que no dudo sabernos afrontar. Muchas gracias.